morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar ahí en su programa Hablan los Educadores, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por acá, por el Canal del Sol. Pues, como todos los días, y saben ustedes, tenemos un programa de informaciones del ámbito educativo en sentido general. Así es que quédese con nosotros y desarrollamos nuestro programa en breve. Noches amargas, días de hambre, pero Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Bueno, y amigos televidentes, en el día de ayer, la primera dama de la República, junto al ministro de Educación, le entregaron certificado a docentes formada en educación inclusiva. Aquí en el programa habíamos dicho de la importancia que es propiamente esta iniciativa de la educación inclusiva. Es decir, que escuela realizada en el Centro de Formación Integral para la Discapacidad, el CAI. Ustedes saben que aquí habíamos dicho originalmente que hasta los centros educativos lo que están construyendo ahora. Y si no, me gustaría que los amigos televidentes nos llamen. Tienen área de cómo atender y para que tengan acceso propiamente estas personas que tienen los niveles de discapacidad. Pero dice que la actividad forma parte del acuerdo que en el mes de febrero entre el Ministerio de Educación y el despacho de la Primera Dama y la Fundación MAFRE, con el objetivo de capacitar a docentes de primer ciclo de primaria en la formación de niños y niñas con necesidades educativas asociadas, especialmente asociadas a dificultades con el aprendizaje. El MINER, a través del IFODOSU, ha apoyado programas de formación y capacitación para la educación inclusiva y fue la institución que otorgó la certificación académica del diplomado. Es decir, que el diplomado estuvo en coordinación con el Ministerio de Educación, con el IFODOSU, que al final de cuentas hay quien acredita que sí estos docentes están capacitados para la educación inclusiva. La Fundación MAFRE, como le había dicho, el Centro Cultural Poveda, Interreg Dominicana, fueron las instituciones también que participaron en esto. Sí, al pronunciar las palabras centrales del acto, la primera dama aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del sector privado a las políticas públicas a favor de la educación, en especial a la Fundación MAFRE. El éxito del proyecto debe estimular a otras entidades privadas a apoyar las iniciativas similares que redunden en beneficio de la República Dominicana. La coordinadora del Centro Cultural Poveda, Pilar Cachofeiro Ramos, destacó los esfuerzos mancomunados del gobierno dominicano y las instituciones de la sociedad civil que han ayudado a crear espacios relacionados que generen reconocimiento y culturas educativas que fortalecen la valoración de los sujetos tanto en reciprocidad como en igualdad. Bueno, ustedes saben que en el caso de los niños con atenciones especiales, las autoridades del gobierno, en el caso de educación, han tratado de
han hecho esfuerzos extraordinarios para que estos estudiantes también sean tratados de manera normal. Y también, como habíamos dicho, estas iniciativas son en algunos centros educativos que se están preparando, se han ido construyendo también para que los niños tengan las facilidades que tienen los edificios modernos. Es decir, si un niño también pues va en silla de ruedas, cómo accesar desde que entra al centro educativo hasta el aula. Debe haber un carril especial para que estas personas con esos niveles de discapacidad sean tratados normal, prácticamente, de acuerdo a sus condiciones, ni modo. Pero también ahora con esta certificación que acordaron el despacho de la primera dama, la Fundación Mafre, Poveda y otras instituciones, yo sé que le van a dar mejor uso también a estas iniciativas. La ruta básica que sigue en el centro implica los servicios social, de pediatría, neurología, psiquiatría, fisiatría, nutrición, odontopediatría, evaluación y diagnóstico de atención e intervención temprana, la intervención conductual, terapia del habla y del lenguaje, terapia familiar, además servicio de intervención en grupos y familias, de apoyo psicopedagógico, terapia física, ocupacional, de hidroterapia. También, esto es el CAI. El CAI tiene esa especialidad para los docentes. En este caso, los que participaron en este diplomado son docentes de Cambita, en San Cristóbal, Tenares, Salcedo y el Gran Santo Domingo. O sea, realmente es una buena iniciativa. Dice que el CAI cuenta con los salones multisectorial, un espacio especializado donde se trabajan las sensaciones, percepciones y los sentidos de los niños, tecnológico, donde se ofrecen intervenciones específicas mediante equipos computarizados especializados para niños con diferentes tipos de discapacidad y del pictogramas. Realmente es una buena iniciativa por parte del Ministerio de Educación y de las instituciones que han hecho esta asociación con el CAI. Me gustaría, si es posible, que algún amigo televidente pues, haya participado, que participó en este diplomado, cuál ha sido su experiencia al llegar al aula y verse en situaciones un poquito incómodas con estudiantes con esos niveles de discapacidad que él no manejaba antes y que ya ahora con este diplomado propiamente sí lo pueden manejar. Me gustaría saber si de la provincia que mencionamos, en caso de San Cristóbal, Cambita, en Salcedo, Tenares y del Gran Santo Domingo, que incluye las dos regionales, las 10 y las 15 del país. Así es que nos gustaría, si es posible, que nos ayuden con esto. Miren, en la tarde de hoy, pues estuve viendo una escuela que, si es por planta física, no se podría llamar escuela, que es la escuela, una escuela de Barahona. Lo cierto es que realmente no aguantan más y prácticamente se le está cayendo encima esta escuela en la comunidad de Barahona. Le voy a especificar propiamente el nombre de esa escuela para ver. Vamos a tomar una llamadita así. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Y de dónde nos habla? De San Cristóbal. San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. Joven, yo le quiero hacer una preguntita. Sí. Yo tengo una sobrina que ya se examinó hace unos 4 o 5 meses, pasó y le hicieron la prueba de doping y todo, y todavía no ha sido nombrada.
¿Se examinó dónde? Aquí en San Cristóbal. Ella pasó la prueba, ella es para docente, ¿verdad? Sí. Ok. ¿De qué área? ¿Perdón? ¿De qué área es ella? Ella es de inicial. De inicial. ¿Y cuál fue su calificación? Ella sacó 83. 83. ¿De cuál distrito educativo? ¿Sabe cuál es el distrito? Aquí es 0304, aquí. 0304. Ok. ¿Y cuál es el nombre de ella? El nombre de ella es Victoria Frutuoso, de los Santos. Victoria Fructuoso. Ok. ¿Y a ella la recomendaron ya, independientemente de que tuvo calificación? ¿O han nombrado ya, empezaron a nombrar allá, en ese distrito? Del grupo de ella se han nombrado unas cuantas, pero a ella no. Pero tenían mayores calificación que ella. No, una que ella me dijo que sacó un punto o menos que ella. Ok, dígame la cédula para yo investigar de ella. Deme un segundito. Bueno, vamos a ver que no sea muy... Dígame. La cédula de ella es, déjeme dar. La cédula es Estamos perdiendo mucho tiempo. 002 Siga. 01 Sí, 42 sí. 717-6. 717-6. Ajá. Ok, yo le investigo, le avisamos por esta vía. Deme un número de teléfono que se pueda uno comunicar con usted. El 809 Sí, 527-8633. ok. Le investigaremos, le haremos llegar la información. Tienen que bajar el volumen al televisor, amigos televidentes. Yo pensé que también la llamada era para decirme cómo ha ido el diplomado de los docentes que participaron para la educación inclusiva, donde la primera dama y el ministro de Educación pues le dieron propiamente los certificados de participación. Me gustaría saber qué pasó, cómo le ha ido a esos docentes después de. Me gustaría saber si hay algún amigo televidente, amiga televidente que tuvo el placer de participar en el diplomado, para saber qué pasó y cómo le ha ido finalmente con los talleres. Entonces, le decíamos de la escuela de Barahona. Ellos presentan una imagen, no sé si el señor director El de Siria, Carlito, el de Siria. tiene alguna información con relación, no la tiene listo. Déjeme ver si le digo formalmente el nombre del centro educativo, que dicen que no aguantan más y que ya propiamente nos mandaron la foto por acá, por eso lo estamos buscando por esta vía, amigos televidentes. Ustedes saben cómo estamos con la tecnología, de el nombre de la escuela de Barahona, que no aguanta más. Y ellos dicen que lamentablemente no pueden seguir dando docencia en esas condiciones. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Santo Domingo Este. Dígame con su pregunta. Mi vida, yo te llamo para decirte, por favor, que es un peligro que los números de cédula lo estén dando en público. Tiene razón. Ustedes deberían de tener como una secretaria que anote esos números a solas, sin que lo oigan las demás personas. Tiene razón. Gracias por la sugerencia. Ok. Sí, muchas gracias. Es cierto, amiga televidente. Uno a veces por querer darle alguna información correcta o completa a los amigos televidentes cuando nos hacen la pregunta, pero realmente hay que buscar el mecanismo de cómo no envían sus datos, no lo dicen públicamente. Yo les sugiero de entrada que ahí hay un celular nuestro, que lo envíen con un mensaje a ese número de celular, y así es mejor. Gracias, amiga televidente. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De Santo Domingo Este. Adelante con su pregunta. Sí, yo estoy llamando para preguntar, a ver si saben ya cuándo Cundama va a depositar lo de Navico. Navicop. Sí. Bueno,
Yo le informo después de la pausa. Vamos a investigar exacto, a ver si ya tenemos la fecha lista. Sí. Sabemos de que esperan propiamente los amigos socios que ya ahorraron para retirar su dinerito ahora y ya quieren la fecha realmente de cuándo le corresponde entregárselo. De todas formas, le daremos la información desde que hagamos la pausa, le vamos a dar información. Lo que nos preocupa propiamente, le decíamos, amigos televidentes, es la situación de la escuela de Barahona. Vamos a ver si el amigo de todas formas nos envía el nombre completo del centro educativo para que las autoridades tomen en consideración lo que deben, el problema, porque realmente la situación es un problema en esa escuela. Sí. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Moca, adelante. Sí, adelante, está en el aire. Quiero saber si cuando un profesor está enseñado, si puede regresar de nuevo. Bájale el volumen al televisor, porque de verdad que no nos podemos escuchar. Tiene que bajar el volumen del televisor a 0 para poderle escuchar. Un profesor está enseñado, que si puede regresar de nuevo, si está en condiciones de trabajar. Ok. Sí, le respondo ahora. Sí. Buenas noches. Sí, bájale el volumen al televisor, por favor. Bájale el volumen al televisor. Adelante con su pregunta. Adelante con su... Sí, adelante. Que David va a ganar el 15 de diciembre. Ok, gracias. Estamos contestando una pregunta, dice una amiga televidente que el Navico ya tiene la información que lo van a dar el 15 de diciembre. Yo le iba a decir que era al máximo al día 15, pero ella dijo que es el 15. Yo como quiera le confirmo la información por esta misma vía. Mire, me hacía una pregunta la amiga televidente que si un maestro que fue jubilado puede regresar. Todo es posible. Ahora, recuerden ustedes que un maestro para retirarlo es con un decreto. Entonces, como es por un decreto, con un decreto que fue retirado, un decreto queda derogado con otro decreto. Es decir, que el presidente de la República, con un decreto, puede propiamente decidir ingresar, ni modo, mirando con la justificación que ya las causas por las cuales usted se retiró han desaparecido, pues sencillamente podría lograrlo. Pero eso es una facultad del presidente de la República, porque recuerden que usted fue por un decreto, y un decreto es lo único que puede sustituir a otro decreto, o derogar otro decreto, que es lo correcto. Sí, sí, es posible. Ahora, a veces la dificultad de usted conseguir un decreto, es lo único, porque conozco de muchos casos, de muchos maestros que están en esa condición y quieren volver, pero lamentablemente parece que no han podido encontrar esa facilidad. Sí, buenas noches. Buenas. Es verdad que de primero a sexto grado no hay examen en la escuela pública. No entiendo, no entiendo la pregunta que dice que no hay exámenes. Primero se fue. No. La pregunta realmente tendría que usted que formulármela de nuevo. Mire, yo le voy el señor director, tenemos algo listo por ahí, pero yo quiero que hagamos mejor la pausa temprano, señor director. Entonces, venimos con lo que tenemos por ahí, con el conflicto entre Siria, el Estado Islámico. ¿Qué es eso? Vamos a verlo un poquito. Entonces, vamos a verlo después de nuestra pausa. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Mire, nos hacía una pregunta una maestra hace un momentito, que si realmente las pruebas desde primero a sexto grado no se van a aplicar, no están prohibidas. Miren, lo que pasa es que antes, y ahí entendí bien la pregunta, antes
estaba contemplado una casilla específica para prueba de fin de periodo. Lo especificaba muy bien el registro de grado de hasta 6º grado. Ahora no está especificado. Esto no significa de que usted como docente no tenga que aplicar una prueba. Usted no tiene, si quiere, es opcional. Si quiere, aplica una prueba para ver cómo están sus estudiantes. Pero no, con esa prueba que usted aplique, tiene una casilla en específico en el registro de grado para que se plasme. No, queda así para usted tomar un termómetro, la temperatura, cómo va el ambiente de lo que usted ha impartido y ver cómo lo han asimilado los estudiantes. Pero así como en el rigor que tenía antes, no. Hasta 6º grado no están contemplados en este registro esos detalles. Miren, aquí ustedes saben cómo está el mundo. Lo que pasó en Francia con relación a los atentados y quiénes fueron responsables de ese atentado, que es el Estado Islámico. ¿Qué es eso del Estado Islámico? ¿Qué conexión tiene esto con los atentados de Francia? Lo que está pasando en Siria actualmente, una guerra, y estos refugiados que ustedes pueden ver que ya muchos países de Europa se han asignado cuotas para recibir una cantidad de refugiados. Los refugiados son los que salen desesperados de sus países. En este caso, el país más afectado actualmente es Siria, con esta serie de refugiados. En América tenemos mucha gente que sale corriendo de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, por las bandas que le llaman las maras. Aquí nosotros le llamamos naciones. Ya hablaremos un poco más en detalle de qué son estos, pero en el caso de ellos, allá es por guerra. Aquí en el caso de América es por delincuencia común de jóvenes, de bandas, que aquellos grupos que no quieren pertenecer a un grupo X, pues asesinan a la familia. Entonces ellos salen corriendo. Por eso tienen hasta un salvoconducto en algunos países. En el caso de Estados Unidos, esta población de gente joven que prácticamente hace. Entonces, esto es en América. Ahora, vámonos, ¿qué está ocurriendo en Siria y qué es lo que ha pasado? ¿A qué ha dado origen esta guerra? Vamos a ver, señor director. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2, y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano, y por primera vez vemos a Siria en un mapa.
hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera, pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní. Y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles, arrestan a la oposición, y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés.
junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Bueno, amigos televidentes, realmente hemos querido contribuir con ustedes para que manejen un poco lo que está pasando propiamente en el Medio Oriente y específicamente en Siria, que aquí habíamos pasado anteriormente lo que es el Estado Islámico, pero aquí más o menos ustedes saben qué es lo que ellos persiguen. Y yéndonos un poquito atrás a lo de la historia, ustedes saben la guerra de las cruzadas, en qué consistieron estas guerras y la lucha que hubo en todo esto, guardando la distancia y los intereses de esa época y los intereses de esta época, ya ustedes pueden imaginarse. ¿Y quién al final de cuentas de lo que está pasando en Siria, quiénes son propiamente los responsables? Es para reflexionar, realmente, es para reflexionar. Con esto no justificamos una cosa ni justificamos la otra. Esto es historia solamente. Y con esta historia usted puede sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que la lucha de intereses, el poder económico propiamente, estos países grandes, poderosos, son capaces de cualquier cosa. Y también, ¿cómo no?, esas atrocidades que está cometiendo el Estado Islámico propiamente, no la compartimos. Oigan, eso es abominable. Pero también uno siente, por un lado, que estos países superpoderosos también se han metido en un territorio que no deben meterse. Pero son guerras, luchas económicas, poderes, petróleo, gas natural, control. Uno quiere retener
y otros quieren liberarse. Realmente es difícil. Y lamentablemente quien está pagando esto es la población civil. Quien paga esto es niños mutilados, niños sin familia y también familias totalmente desarticuladas. Realmente es fuerte. Vamos a tomar una llamadita, a ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? Le hablamos aquí de Sabana Perdida. Yo quiero saber por qué tan tarde van a del Navicó, porque se supone que ese es un ahorro de agua, de que ya la cooperativa no tiene dinero. Bueno, sí, está, la escuchamos. Sí. Bueno, ya habría que preguntarle a las autoridades de la cooperativa, pero de que la cooperativa no tiene dinero. Mire, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros es la cooperativa de América Latina con mayor poder económico, la más grande de América Latina y cuidados y de América completa. Tendría que tener la información completa, pero es la cooperativa de América con mayor poder económico. Será asunto de control, pero la cooperativa es sólida, muy sólida, muy sólida. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Parece que solamente tiene el amigo televidente el televisor puesto. Tenemos algo, señor director. Vamos a ver si lo disponemos ahí. Santa distribuidora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores habían partido ya a sus casas y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que ocurría adentro. 5 horas después, y ya al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Juan preguntó a su salvador cómo se le ocurrió abrir esa puerta si no era parte de su rutina de trabajo. Y el anciano vigilante le explicó: «Sabe, joven, llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Pero tú eres el único que me saluda en la mañana y el único que se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola, buenos días a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Sabes, yo ya estoy anciano y espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Para ti yo soy alguien y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. Sé humilde y ama a tu prójimo. Todos somos importantes. Todos, desde tu jefe hasta el que te vende el café por las mañanas. Valora y aprecia la belleza de un saludo. Simple saludo al llegar, un simple saludo al despedirse de su área laboral, le salvó la vida a ese amigo. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Buenas noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.